Y qué maravilloso se siente ese primer momento cuando tú puedes tener a tu hijo allí por primera vez en tus brazos. Esa emoción es una serie de cosas que suceden y pasan por nuestra mente porque es una alegría indescriptible, es un amor que se derrama, pero a la vez es un temor de qué va a pasar, una serie de miedos hacia el futuro, de expectativa. Pero qué extraordinario poder experimentar eso y ser guiados por Dios para levantar a nuestras familias. Y quiero leer en el libro de Proverbios, capítulo 23, el versículo 24. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Y a veces pensamos que simplemente, no sé, una persona justa o sabia aparece así. No, hay que trabajar para que esos hijos que estamos levantando sean justos y sean sabios. Y nos vamos a gozar, vamos a disfrutar, vamos a sembrar eso, y cuando lo cosechemos vamos a hacer como dice la Biblia, vamos a deleitarnos en esa oportunidad. Yo hoy cuando veía esto, hablaba justamente de forjar en nuestros hijos justicia y sabiduría. Yo quiero que forjemos en nuestros hijos que sean justos y que sean sabios. Y cuando hablo de forjar, si ustedes han visto eso de llevar el metal al fuego e ir poco a poco dando forma, es justamente lo que tiene que ver con lo que nosotros tenemos que hacer a diario en esa relación personal. Y hoy vamos a hablar de varias cosas que tenemos que hacer con nuestros hijos que van a hacer la diferencia, pueden hacer la diferencia en nuestras vidas. Lo primero que quiero presentarles es lo que sucedió en la vida de Samuel. Primera de Samuel 1, del 27 al 28. La Biblia nos narra cómo Ana era una mujer que no podía tener hijos. Y en ese momento los hombres tenían más de una esposa. La otra esposa de su pareja tenía varios hijos y se burlaba de ella. Y ella no podía tener hijos. Y un día se presenta delante de Dios y Dios derrama de su bendición y permite que ella al año siguiente ya pueda venir con su bebé. En ese momento Dios le da respuesta. Y en los versículos 27 y 28 de Primera de Samuel 1, dice Ana: por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Lo primero que quiero decirles es que nuestros hijos hay que presentarlos delante de Dios. Nosotros muchas veces lo hacemos aquí al inicio, cuando son bebecitos, vienen y presentamos a los niños delante de Dios. Hay veces que están más grandecitos, pero permitir y entender como familia, como padres, que tenemos que decir y entender que esos hijos no son nuestros. Esos hijos son de Dios. Para nosotros realmente son un regalo, son una bendición. Pero entender que sobre todo y en primer lugar esos niños son de Dios. Y les presentamos delante de Él y les encomendamos a Él para que les sirvan por siempre. Y tiene que ser nuestro deseo y nuestro interés. Y ser las herramientas. Yo siempre le digo a los padres cuando vienen y me hablan justamente de presentar a los niños y de orar por ellos, yo les digo, ¿saben qué? Presentamos delante del Señor para que Él los bendiga y los lleve a crecer de esa manera, pero también a ustedes como padres. Porque son los encargados desde pequeños de llevarlos delante de Dios y presentárselos a Él, para que le sirvan, para que le honren. Igualmente, cada vez que presentamos un bebé, algo que creo que lo he dicho aquí en la iglesia para todos nosotros, es que cada uno de los que estamos aquí también somos responsables por esos niños, de que tengan un ambiente adecuado y que nosotros podamos ser instrumentos también en las manos de Dios para que esos niños se levanten conociendo y teniendo temor de Dios. Temor en la buena manera, ¿verdad? De ese respeto, de ese dar honra a Dios de la manera en que Él se lo merece. Qué bonito es poder entender que su vida le pertenece a Dios. Ciertamente, nuestros hijos no son nuestros, son de Él. Y le damos la honra y la gloria para que sean criados, para que le conozcan. Jesús mismo fue presentado al templo. En el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 2, el versículo 22, nos da el ejemplo de hasta Jesucristo. Por eso es tan especial poder entender que es una práctica que hacemos, pero que sobre todo es simbólica en este lugar, pero lleva en medio un significado tan grande, que es que nosotros
damos ese niño y le decimos, Señor, primeramente este niño es para ti y es para que te sirva. Lucas 2:22 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ellos quisieron llevar a ese niño pequeño, a Jesús recién nacido, para presentarlo delante de Dios. Si usted tiene hijos, que eso sea algo principal en su vida y en su manera de pensar. Esos hijos, ciertamente Dios se los ha dado a cada uno, nos los ha dado con una responsabilidad a nosotros para que los encaminemos, para que los criemos, para que hagamos todo lo necesario. Pero en primer lugar, esos hijos son de Dios y los tenemos que dar para su gloria y para su honra. Lo segundo que hoy quiero decirles, y ya es más a la práctica diaria, que tenemos que hacer con nuestros hijos, es que es necesario que le dediquemos tiempo. ¿Sabe? Solo estar con ellos no es criarlo. Hay veces que algunos padres o madres dicen, bueno, pero yo estoy ahí, yo estoy con ellos. Pero ¿cuántas veces no hemos escuchado de que hay padres presentes, pero ausentes? Padres que están allí, pero que realmente no están allí. Que su cuerpo está allí, pero su mente, su atención ha sido desplazada a otro lugar. Por eso debemos ser intencionales en los tiempos que tenemos con nuestros hijos. Yo sé, muchos de los que estamos aquí trabajamos y estamos cargados y hacemos una serie de cosas y a veces queremos llegar a la casa y queremos descansar y llega el hijo a querernos hablar o quiere tomar el tiempo, y a veces queremos estar ahí, pero realmente no tener ese tiempo necesario. Uno de los versículos que nombraban nuestros hermanos y que realmente es tan importante en nuestro andar con nuestros hijos está en Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Quiero volverlo a decir, Proverbios 22:6, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando allí está diciendo instruye, no está diciendo como algo así, bueno, simplemente está a su lado o envíalo para que otro lo instruya. No, nos está diciendo a nosotros como padres, denle instrucción a ese pequeño y hay que ser intencionales para hacerlo, porque no va a salir de la nada. Yo cuando les hablaba del ejemplo de la forja que voy a usar en varias ocasiones aquí, los herreros que trabajan con eso no simplemente echan el metal allí y después sacan la pieza ya lista, construida. No, hay que trabajar, hay que tener intención, hay que esforzarse allí martillo tras martillo y trabajar, y eso va a tomar muchas horas, a lo mejor días, para lograr sacar lo que se quiere. En la crianza de nuestros hijos, no simplemente, este hijo me salió malo. No, es que no le dedicamos el tiempo, es que no tuvimos el esfuerzo, es que no tuvimos la intencionalidad de instruirlo en el camino. Que eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Toma el tiempo, añade valor a su vida, al modelar una vida que valga la pena, al estar contigo a tu lado, al caminar contigo, al escucharte, al simplemente ir en el carro y lo que ponemos en la radio o lo que escuchamos o la conversación que tenemos. Todo eso va a ser de impacto en las personas que están a nuestro alrededor. Al salir a caminar, al estar en la casa, hasta al ver una película, qué película vemos y por qué, y cuando termine, qué vamos a hablar. Todo es intencional para que ellos puedan ser instruidos en el camino que el Señor quiere que tengamos. Y hay que decirles, hay que hablar con ellos. Hay que constantemente entender que el tiempo con nuestros hijos no es tiempo perdido, es tiempo invertido. El tiempo con nuestros hijos no es simplemente un gasto, no, es una inversión, es una siembra en el futuro de sus vidas. Y por eso le dedicamos, por eso lo podemos hacer con intención de saber que eso va a ser algo que va a ser para el futuro, para el buen futuro de cada uno de ellos. Cada momento, cada actividad, cada cosa en nuestras vidas se puede aprovechar para dar de esa instrucción a nuestros hijos. Yo les pregunto algo. La semana pasada hablamos del altar familiar. No les voy a decir que levanten sus manos, pero hoy quiero que realmente piensen cuántos esta semana que pasó construyeron o formaron o hicieron en su casa ese altar familiar. ¿Cuántos se esforzaron por decir, voy a reunir a mis hijos, voy a reunir a mi esposa? Si nada más son los esposos, ¿cuándo voy a reunir a mi esposa? Si, ¿cómo estén? Reúnase y tenga ese tiempo maravilloso de escuchar y de ver lo que Dios tiene para su familia a través de esto.
Y saben, en ese tomar tiempo, yo quiero decirles que es necesario escuchar. Algo importantísimo que usted tiene que hacer es escuchar a sus hijos. Porque saben, muchas veces, y lo he escuchado, he trabajado mucho con jóvenes, con adolescentes, y a muchos de esos yo los he escuchado decirme: pastor, lo que pasa es que ahora me quieren hablar, pero cuando yo quería hablarles, ellos a mí no me escuchaban. Entonces, muchas veces nuestros hijos, jovencitos, adolescentes, jóvenes, no quieren escuchar a sus padres porque los padres no tomamos la iniciativa de escuchar. Hoy ciertamente nos llamó la atención: muchachos, escuchen a sus padres, pero padres, escuchen a sus hijos. Tomen el tiempo, no escucharlo. A veces queremos, sí, yo te estoy prestando atención y estamos con el celular. Ajá, sí, pero habla, yo aquí estoy. No, tome el tiempo, déjelo, voltéelo. Yo aprendí en un momento de que uno agarra el celular, lo voltea, lo pone así abajo y no me doy cuenta de lo que está pasando allí y puedo atender a la persona. Apague el televisor, no diga, sí, habla, yo mientras veo aquí la serie o la película o el juego, yo puedo prestar atención. No, apáguelo y escuche. Tome el tiempo para escuchar, que se sienta valioso de estar siendo escuchado por su papá, siendo escuchado por su mamá. A veces no lo hacemos. Yo también hay veces que fallo en estas cosas, pero qué importante es que podamos tomar el tiempo para escuchar a nuestros hijos. Porque a la hora en que nosotros queramos que ellos nos escuchen, tal vez no nos van a querer escuchar porque nosotros no los escuchamos. Y les digo algo más: si tú no los estás escuchando, alguien más los está escuchando. Porque ellos no se quedan callados, van a hablar con otros. Pero lamentablemente con quienes van a hablar no van a ser las mejores influencias en muchos de los momentos. A veces juzgamos a los niños o a los adolescentes o a los jóvenes, pero muchas veces no vemos que en sus casas no han sido escuchados, no han sido atendidos, no han estado para ellos, no les han invertido el tiempo y simplemente quieren, bueno, es que yo los envío a la escuela, que allá los atiendan, que allá los vean. Hay muchas veces que los padres lo hacen con la iglesia. A mí hay padres que me han dicho: yo no sé qué están haciendo en la iglesia, pero no han arreglado a mi hijo. Pero es que no lo trajeron para arreglarlo aquí de ninguna forma. Nosotros somos una herramienta, ciertamente como iglesia, y nos encanta poder servir, pero la función principal para que ese niño sea instruido es en casa. Son los padres y hay que dedicarle el tiempo necesario. Yo sé que es difícil y que a veces tenemos que trabajar y los horarios de trabajo a veces son fuertes y todo aquello, pero el tiempo que usted tenga, haga el esfuerzo, haga la inversión y la mejor siembra que usted puede hacer, que es dedicarle tiempo y escuchar a sus hijos. Y allí en medio de eso, además, algo importante que podemos hacer es admitir que fallamos, que nosotros nos equivocamos. ¿Saben qué? La cultura antigua, pues los padres de antes, les costaba aceptar y pensaban que si decían que se equivocaban o de alguna manera le pedían disculpas a sus hijos por algo que hicieron, pensaban así como: se me va a caer la autoridad, ya no voy a tener autoridad para hablar con ellos. Si les digo que me equivoco, o sea, era como que los padres no se pueden equivocar. No, sí lo podemos hacer y les podemos decir: perdóname por esto que sucedió, me equivoqué, fallé. Eso va a crear en los hijos que de la misma manera ellos aprendan acerca de pedir perdón, de disculparse, de entender que se equivocan, y eso va a crear un ambiente familiar distinto. Porque ¿saben qué pasa cuando simplemente nos tendemos a mostrar como perfectos? Pues generamos rebeldía en nuestros hijos. Eso ocurre y tenemos que evitarlo al máximo. Tenemos que hacer lo mejor que podamos hacer para levantar a esos hijos de esa manera. Entonces, preséntalos delante de Dios. Entiende que son de Él y que tú vas a hacer todo lo posible para criarlos de la mejor manera a esos hijos que Dios te regaló. Y en segundo lugar, dedícales tiempo. Lo tercero que quiero decirles es que nosotros tenemos que ser guardianes de nuestros hijos. ¿Y a qué me refiero? Porque especialmente, y les digo a los hombres en este lugar, también las mujeres, pero los hombres de manera específica me quiero decir, de que nosotros tenemos que cuidar a nuestra familia. O sea, los adultos en el hogar tenemos que cuidar a nuestra familia. Actualmente están llegando múltiples cosas culturales que ni siquiera son nuestras, hablando de la nación, sino que vienen de todo este globalismo, y tenemos que tener cuidado de las cosas que entran en nuestros hogares. Poderles decir que estén firmes ante las cosas que en la calle les van a decir: no, esto es bueno, esto está bien, y que nosotros sabemos que no está bien. Nosotros tenemos que permitir de que las cosas
se den de la manera adecuada. Hay un sistema que quiere destruir a los niños y a los jóvenes y a la familia, y nosotros tenemos que ser guardianes de mantener nuestros valores, de mantener nuestros principios. Me encantó cuando la hermana hablaba de la verdad. Qué importante es que nosotros podamos sembrar esos valores en nuestra familia. Sembrar la verdad, la honestidad, la amabilidad, el respeto, todas esas cosas que muchas veces vemos que se pierden, pero que nosotros podemos seguir trayéndola a nuestros hogares. Y saben, hay algunos que cuando llegan y ven el libro de Proverbios, ese pasaje que les leí, una vez alguien me decía: pastor, yo instruí a los niños en el camino de Dios y se apartaron. Pues yo les digo algo, puede ser hoy tenga la confianza y ore por ellos, porque puede ser que ellos se hayan apartado de la palabra, pero la palabra no, y el Señor no se ha apartado de ellos. Está allí sembrada en sus corazones. Y va a llegar el momento en que eso que ha sido sembrado, dice la Biblia, que su palabra no retorna vacía. Entonces, que llegue a sus vidas y obre transformación. Tenemos que tener esa confianza, tenemos que tener esa seguridad. Tal vez hay niños, hermanos de nosotros, o familiares, primos, sobrinos, no sé, algún familiar que también fue instruido en los caminos del Señor. Y hoy lo vemos y con tristeza decimos: Señor, pero ¿por qué está apartado de esta manera? Pues ciertamente sí, esa palabra llegó allí, esa palabra no volverá vacía. Tengamos esa confianza y tengamos en oración a esas personas para que realmente puedan volver allí a los caminos del Señor. Podemos entender que tenemos que ser cuidadores de las cosas, cuidadores de nuestros hijos. ¿Qué ven? ¿Qué hacen? ¿Con quiénes se reúnen? Miren qué importante es. No simplemente, voy a ir a jugar con unos amigos. Sí, vaya. Pero ¿quiénes son esos amigos? ¿Dónde están? ¿A qué casa van a ir? ¿Dónde está el lugar? No es ser un padre sobreprotector en extremo, pero es que también hoy en día casi que los abandonan y no preguntan siquiera. Y entonces tenemos que estar al pendiente de esas cosas. Hace años, en la casa de mis suegros, organizamos una célula. Había una célula infantil y también algunos adultos llegaron. Mi esposa y yo trabajábamos, estábamos jovencitos, recién casados, y nosotros estábamos trabajando con los niños, y de la comunidad llegaron como 25 niños. Yo sé que eran muchos muchachos, y eso les hacíamos actividades y juegos, y entonces los llevábamos a la casa. A veces entraban y ahí se les daba la merienda o hacían alguna actividad o la clase. Y de todos esos niños que iban hasta allá, de todos, 3 madres se acercaron. Eso fue todo. 3 madres que llegaron, pero a mí me llamó la atención porque una de ellas conoció del Señor, es nuestra hermana en Cristo, y de verdad que es especial tenerla en nuestras vidas. Ella llegó y dijo: no, yo necesito saber dónde está mi hijo. Yo quiero saber qué es lo que está escuchando, quiénes son ustedes. Y ella, pero venga, y se acerca y se aprovechó de escuchar y conoció del Señor. Pero eso tiene que estar en nuestras vidas. O sea, tenemos que estar pendientes de quiénes son los amigos de nuestros hijos, dónde están, qué están viendo, cuáles son sus intereses. Hasta ahorita, si ya están en la edad de tener estos aparaticos, aún más tenemos que estar pendientes de todas las cosas. Miren, tenemos que ser guardianes porque todo el sistema está hecho para contaminar a nuestros hijos con antivalores. Totalmente. Hay tantas cosas, la maldad, la grosería, tantas cosas que están haciendo daño, y nosotros tenemos que ser guardianes de nuestro hogar. No podemos ser así como, de permitir que todo pase. Totalmente así, no te preocupes, sí, está bien, todo es bueno. No todo es bueno. No lo es. Tenemos que cuidar a nuestra familia. Tenemos que cuidar a nuestros hijos. Hay demasiada maldad, hermano. Y tenemos que estar al pendiente. Tenemos que ser guardianes de nuestros hijos en todo tiempo. En cuarto lugar, llévalos a tener respeto de Dios. Llévalos a que ellos puedan entender que tienen que respetar a Dios. ¿Y a qué me refiero con esto de manera principal? Yo quiero que vayamos al libro de Salmos, capítulo 139, los versículos 7 al 10. Salmos 139, del 7 al 10. Porque, ¿saben? Yo he visto muchas veces que a los niños y a los jovencitos casi que les meten miedo, ¿no? Con que, no vas a hacer nada malo porque Dios te está viendo. Pero la realidad es que Dios les está viendo. Y tenemos que enseñarles esas cosas y que tengan ese respeto aún en momentos cuando no los ven. Porque hay veces que nuestros hijos actúan de cierta manera cuando los vemos
pero cuando no los vemos no actúan de la misma manera. Hay veces que nuestros hijos quieren en el hacer algo malo o hasta en el hacer algo bueno, lo hacen mejor cuando estamos. Pero ellos tienen que entender que en todo tiempo ellos deben hacerlo bien porque Dios está allí. Dios les ve. Y la Biblia nos dice en el Salmo 139 del 7 al 10, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Nuestros hijos tienen que entender que Dios está en todo lugar y en todo momento y Dios les ve. Como les digo, no solamente para lo malo, para que no se escondan para hacer algo, pero que es importante también. Pero sobre todo también le podemos decir y lo podemos poner en ese ángulo: cada vez Dios te ve haciendo lo bueno y Él premiará si haces lo bueno. Fíjense lo que dice Colosenses 3, 23 y 24. En el libro de Colosenses capítulo 3, 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Cristo el Señor servís. Nosotros no hacemos las cosas por el hombre, no hacemos las cosas porque esté allí, sino porque Dios es el que nos ve, y eso lo pueden aprender nuestros niños desde pequeños. Entender que tanto lo bueno como lo malo, el Señor lo va a juzgar en su momento y tienen que cuidarse de hacerlo. Porque hay veces que, llega el momento aún en que vamos a soltar a nuestros hijos, ya van a tener mucha más independencia. ¿Qué vamos a hacer? No podemos controlarlos toda la vida, no, ya va a haber el momento en que hagan su vida, pero si ellos entienden que Dios está allí y que ellos deben hacer lo bueno delante de Él, ellos van a tener ese temor, ese respeto hacia Dios para hacer las cosas. ¿Qué pasa en el mundo? No hay ningún temor de Dios, no hay ningún respeto. Y ni siquiera hay gente o no haya gente, lamentablemente, actúan de manera inapropiada porque no tienen ese respeto que deben tener. Y en medio de esto, algo también importantísimo para nuestros hijos es que tú les enseñes que ellos tienen un propósito, que son valiosos y que Dios tiene un plan para la vida de cada uno. Jeremías, en medio de su profecía, Dios le decía eso, ¿no? Dios le decía: te escogí desde el vientre de tu madre. ¿Saben? Ningún niño es un accidente. Es un plan del corazón de Dios, y eso hay que hacérselo sentir, lo valioso que son para Dios. Y hay que decir: tú tienes un plan. Miren, hoy en día, ¿cuántos muchachos no se quitan la vida por pensar que no tienen propósito, no tienen un futuro, no saben qué será de su vida? Pero muchas veces es porque nosotros mismos decimos, o los padres, lamentablemente, usando un vocabulario a veces hasta de desprecio, dicen: tú no sirves para nada, tú no vales la pena, tú ¿qué vas a hacer en el futuro? Tal, y empiezan con palabras de denigrar, de decir hacia lo malo. Y esos muchachos se sienten sin propósito. Usted, hijo de Dios, dígale a sus hijos: Dios tiene un plan para tu vida, tú tienes propósito, tú tienes una razón de ser, tú no eres un accidente, eres un hijo de Dios y Dios te ama. Y eso va a generar ese propósito en nuestros hijos, que van a verse valiosos a sí mismos y van a tener sentido hacia dónde van. Hoy da tristeza ver hombres, mujeres ya jovencitos de 22, 23, 25 años que le preguntan: ay, ¿qué vas a hacer de tu vida? No sé, no tengo nada. No hay ningún propósito a veces en ellos. Enseñémosle eso desde pequeños. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un propósito para tu vida. Y cuando ya estén a esa edad, a jovencitos, adolescentes, si usted se lo dice, dígale: ya estás viendo cuál es el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuál es? Y tengan esa conversación, hablen con ellos. Y eso va a generar cosas importantes en su vida. Quinta cosa: construya un carácter para que ellos permanezcan firmes. Y para esto voy a hablar de una historia que seguramente algunos de ustedes conocen. ¿Recuerdan cuando llegaron los asirios y deportaron de Jerusalén a muchas personas hacia allá a la tierra siria, y llegaron a Babilonia, y entre ellos deportaron a unos jóvenes y les colocaron el nombre de Sadrach, Mesach y Abednego? Estos nombres, estos jóvenes se habían ya moldado en cierta manera a la cultura, porque tenían nombres de los asirios, hablaban su lengua y eran hasta parte del gobierno de ellos.
Pero llegó un momento en que el gobierno dijo, el rey dijo, construyó una estatua y dijo, todos cuando suene la música tienen que arrodillarse frente a la estatua que he colocado en este lugar. Y cuando sonó la música, que da mucha risa escuchar todos los instrumentos que dicen ahí en la escritura que iban sonando, llegaban y todos tenían que postrarse. Y yo no sé si usted se ha imaginado esa fotografía, por decir así, de toda una nación, porque era muchísima gente arrodillada frente a la estatua. Y yo me imagino a esos 3 muchachos parados de pie, firmes. ¡Wow! Eso a mí me para los pelos de punta, el entender cómo esos muchachos mantuvieron firme su convicción, aun cuando el mundo decía lo contrario. Nosotros tenemos que construir personas, esos jóvenes de carácter firme, que se puedan parar firme ante lo que está mal. Porque saben, la presión de grupo va a ser dura para nuestros hijos. Si tus hijos ya son grandes y en la adolescencia, es fuerte. Y si están pequeños, bueno, vaya formándolos en carácter para que cuando lleguen a esa edad puedan mantener sus convicciones. Aunque todos hagan lo contrario, que ellos se puedan mantener firmes en lo que han aprendido. Porque instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Necesitamos una juventud, unos adolescentes, niños de convicción firme de lo que han creído. Y tenemos que enseñarles algo importante, que yo lo aprendí desde jovencito. Yo me acuerdo que mi papá me lo dijo en una oportunidad. Él me dijo, obedece a Dios y deja las circunstancias a Él. Deja las circunstancias, las consecuencias en sus manos. Obedece a Dios y deja las consecuencias en sus manos. Porque hay veces que obedeciendo a Dios no nos va a ir bien. Pero tenemos que dejar las consecuencias en sus manos. Esta semana les comento con mi hijo, el día lunes de la semana pasada tuvimos un fin de semana así bien ajetreado. Nuestros fines de semana son fuertes en todas las actividades de iglesia. Y en medio de eso él llega y el día lunes no había estudiado para un examen. Y me dice en la mañanita, papá, yo mejor no voy y tú me haces un justificativo de que no pude asistir por algo. Y entonces yo le digo, ¿cómo? No, que yo no voy a ir y tú haces un justificativo y me dejan pasar y me hacen el examen otro día. Y yo le digo, no, hijo, yo no voy a mentir de ninguna manera. No voy a mentir. Vaya y si salió mal, bueno, es consecuencia de lo que hizo, pero usted tiene que hacer las cosas bien. Y entonces, ahora fue a regañadientes allí un poquito, ¿no? Y cuando ese día antes de salir, yo en el carro, cuando ya estábamos por salir, oré con él y le dije, bueno, pídele al Señor que si es su voluntad, bueno, te ayude en cuanto a lo que vas a hacer, pero tú tienes que ir con la verdad por delante en todo momento. Pero oramos y llegó al colegio y medio a regañadientes, se bajó, tal, y cuando regresé a buscarlo en la tardecita, le digo, ¿cómo te fue con los exámenes? Papá, Dios es bueno, no me hicieron el examen. Él es el último de la lista, aunque es grandotote, es el último de la lista. Y dijo, le hicieron al primer grupo y mi grupo no tuvo el examen. Ah, bueno, ve, hay que hacer las cosas bien. Y el Señor va a tomar las consecuencias en sus manos. Pero hay que enseñarles eso. Hay que ayudarlos aún a que vivan las consecuencias de sus actos. Porque eso les va a enseñar. Eso va a permitir que ellos puedan aprender y aplicar a sus vidas. Y después, no simplemente voy a decir una mentira para salir de esto. Voy a dar una excusa para zafarme de esta situación. Si nosotros estamos modelando eso, miren, nuestros hijos lo van a agarrar fácilmente. Seamos nosotros modelos apropiados para lo que el Señor quiere hacer. Entonces, recapitulando las cosas, ¿verdad? Presenta a tu hijo delante de Dios. Toma tiempo, dedícale el tiempo necesario. Sé un guardián de tu hijo. Llévalos a tener ese respeto de Dios, que Él los ve aún en los momentos en que están solos, Él los ve. Y además de eso, construye ese carácter que va a permanecer firme, aunque haya consecuencias alrededor. El Salmo 127, ya estoy por terminar, Salmo 127. A mí me encanta ese salmo, habla hermoso de la familia. Y dice el Salmo 127, voy a enfocarme en los últimos versículos, pero lo voy a leer desde el principio, porque dice Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia.
Quiere decir que si en tu casa, en tu hogar, en tu familia te puedes estar esforzando al máximo, pero si no es Dios el que está allí en primer lugar, miren, esa construcción no vale, esa construcción se va a caer, eso que te estás esforzando no va a dar los frutos que debe dar. Versículo siguiente, el 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. El Señor quiere decirnos, miren, hay veces que estamos trabajando tanto y no estamos viendo los frutos de lo que hacemos, porque no es el Señor el que estamos poniendo en primer lugar. Y aquí viene lo hermoso, versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Nuestros hijos son una herencia de Dios, son una bendición de Dios. Y ahí se dice que es como son flechas en las manos del valiente. Nuestros hijos son como esas flechas en nuestras manos que van a cumplir que van a ir en la dirección apropiada. Y me encantó leer acerca de las flechas y de las mejores flechas, por eso hablé de forjar. Tienen una punta metálica que es forjada y que va a ir en la dirección necesaria. ¿Saben? La flecha no es de un solo material. La punta normalmente es de un material metálico o plástico, luego viene la varilla que puede ser plástica o de madera y después tiene como unas plumas en la parte trasera que le va a dar dirección. Todo está firmemente construido para que vaya a su propósito y den el blanco. Nuestros hijos necesitan que nosotros los forjemos para que cumplan el propósito que Dios tiene para ellos. Nosotros pongamos la intención. No lo dejemos simplemente al azar, bueno, como salga. Ay, yo recuerdo de alguien que dijo, no, a mí me salió uno de los hijos malos, como le dije en el principio. Pero no, tal vez no hemos hecho todo lo posible, que eso no suceda en nuestra familia. Que nosotros digamos con intención, voy a dedicar todo mi esfuerzo para que mis hijos, o para que mi hijo, si tienes un solo hijo, o las personas que el Señor te permite allí tener a tu cuidado, puedan ser muchachos forjados con sabiduría y ser justos. Recuerden el pasaje que leímos al principio. Van a ser alegría para nosotros. Que esos muchachos se levanten en sabiduría y justicia.